Saludos, queridos hermanos de San Miguel. Siempre es un privilegio estar frente a la palabra de Dios para compartir con hermanos, amigos, que justamente buscamos edificar el corazón, edificar la vida. Y en este caso, edificar la vida familiar. Ese es el tema que se va a tratar estos días, que es muy pertinente, es muy necesario. Todos somos parte de una familia o dirigimos una familia y requerimos consejo de Dios para esto. Hoy día responderemos a una pregunta, y la pregunta es: ¿debe estar Dios en mi familia? Repito la pregunta: ¿debe estar Dios en mi familia? Es decir, ¿es necesario que Dios esté, que tenga un lugar dentro de mi familia? ¿O puedo obviarlo? No importa que Él no esté, no lo consideremos, ni lo mencionemos. En la Biblia, que nos da la respuesta, palabra de Dios, la que tenemos que exponer, pues no me voy a exponer mi criterio, mi parecer, sino lo que dice la palabra de Dios. Así que dispongámonos a oír no criterios personales, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente en el Salmo 127, que para mí es vital para toda familia. Es decir, si vamos a enfrentar el asunto familiar y la problemática familiar y tratar ese tema, Salmo 127, inevitable, que dice: si Jehová no edificare la casa, o sea, la familia, si Jehová no edificare la familia, en vano trabajan los que la edifican. Contundente. Si Jehová no construye, no es el fundamento y el soporte de la familia, en vano trabajan los que buscan construir una familia. Repito otra vez, esto es contundente aquí. Vamos a explicar un poco este salmo. En primer lugar, notamos que hay el reconocimiento de los integrantes de la familia, especialmente las columnas de la familia, que sería padre, madre, de edificar. Es decir, construir y levantar una familia sólida, estable. Esa intención la tenemos todos. No podemos de ninguna manera cuestionar ese sentir y esa proposición, como diciendo, no hay interés. Todos nos casamos pensando en construir una linda familia. Nos casamos por amor, deseamos vivir por siempre con esa persona hasta el final, criar los hijos, construir una familia sólida. Pero dice nuestro texto que eso es vano. Así dice, que aun cuando tenemos todas las intenciones y hacemos todo el esfuerzo, eso es vano. En vano trabajan los que la edifican. Y usted dice, pero puede ser cierto si uno tiene el deseo, la proposición y se dedica a su familia. ¿Cuántos que empezaron muy lindo terminaron muy mal en cuanto a vida familiar? Y yo le podría relatar, y usted puede ahí recordar, una cantidad enorme de casos. Porque si no se ha dado en la experiencia personal, se ha dado en la experiencia de muchos a nuestro alrededor, amigos, familiares, etc. Ahora, cuando nosotros enfrentamos esta situación de demanda familiar, ¿qué solemos hacer? Nos damos cuenta que no basta la buena intención. Entonces, allí es donde nuestro texto nos dice que la presencia de Dios es no solo necesaria, sino indispensable. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, si Dios no está allí en esa familia, no hay manera de lograr, digamos, usando el término ese tan común,
el éxito. U otro término, más lindo todavía, la felicidad. O ya, digamos, términos más serios, la estabilidad de una familia. Dios tiene que estar. Según la palabra de Dios, Dios tiene que estar. Tal vez usted no esté de acuerdo. Permítame argumentar un poco más e ilustrar sobre todo. ¿Se ha dado cuenta de la cantidad de matrimonios que se destruyen? De la cantidad enorme de familias que se derrumban. ¿Cómo puede ser, si nos casamos por amor y con las mejores intenciones, que un porcentaje elevadísimo, se habla de más del 50%, de parejas se rompen? Se rompen hasta legalmente, divorcio, o se rompen afectivamente. Ahí están, pero ya no hay una relación digamos, armoniosa y dulce, encantadora entre ellos. Y por supuesto toda la familia, porque si se rompe la relación entre los que son el soporte, papá, mamá, marido, mujer, toda la familia está afectada. Entonces, la siguiente pregunta para nosotros, a partir de ¿debe estar Dios en mi familia? Y la respuesta es, no solo tenemos nosotros la necesidad de que Él esté, sino que en realidad Él es el que le da la esencia, la consistencia. Él tiene que ser la base. Y entonces le decía, la segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hace que Dios sea indispensable en la familia? Y le voy a dar un par de razones, solamente un par. La primera es que el matrimonio y la vida familiar es sumamente demandante. Repito, eso explica el por qué gran porcentaje de familias se destruyen. Aún de sus mejores intenciones, insistimos, porque no es que no haya buenas intenciones. ¿Por qué decimos que el matrimonio es demandante? Porque nos exige vivir en razón de lo que somos, no en razón de lo que decimos ser, ni siquiera en razón de lo que queremos ser, sino de lo que realmente somos. Es demandante. La convivencia exige. Una cosa es vivir solo, como hay tantas bromas y chistes que se dicen, ¿no? Vivo solo, hago lo que quiero, pero vivir ya en pareja es otra cosa. Ya no se trata del proceder independiente. Has pasado a tener una esposa, un esposo, y si vienen los hijos, una familia que te demandará. La familia, por lo tanto, es difícil de sobrellevarla, y hay que decirlo, aunque suene duro, es difícil sobrellevarla. Porque ahí hay otro error, hacernos la idea de que es muy fácil conducir una familia. Es muy fácil construir una familia. No lo es. Y repito por tercera vez, eso se muestra en el porcentaje elevadísimo de familias destruidas. Bien, vamos a dar la segunda razón por la que nosotros, y nos vamos a detener un poco más allí, explicamos ahora que Dios es indispensable. Si nosotros tenemos demandas que no podemos satisfacer humanamente, entonces tiene que entrar Dios. Y seguramente te estás preguntando, ¿cuáles son esas demandas? Esas demandas son sutiles en parte, pero son muy fuertes. Son demandas que si no las satisfacemos, no hay futuro familiar. Entonces, en primer lugar, hemos visto que Dios es indispensable en la vida familiar porque hay demandas muy grandes, imposibles de responder de manera humana sin Dios, lo que hace que Dios sea esencial e indispensable en nuestra vida familiar. Y vamos a ver en segundo lugar
cuáles son esas demandas, que decía, muchas son sutiles porque no es, por ejemplo, la demanda económica. Esa no es sutil, esa es evidente. Todos los días necesitamos pan para la familia. Y entonces, nosotros tenemos que no solamente atender necesidades de carácter material, evidentes, sino hay otras que están escondidas y que son más necesarias porque son vitales, son de base. Vamos a ver, escuche con atención. Ya le dije antes que la vida familiar es demandante y que le demandará ser, porque el matrimonio no se fundamenta en palabras. La vida familiar, matrimonio y vida familiar, no se fundamenta en deseos, en buenas intenciones, sino en realidades. La vida cotidiana en casa es real y por lo tanto es verdadera. Es decir, no admite la falsedad. Esto es importante. Por ejemplo, si usted se casa con alguien y piensa que esa persona es de esta manera, con estas cualidades, eso es antes del matrimonio. Y que usted puede pensar que es así o asá. No, pero la conozco por muchos años porque hemos sido enamorados y novios. Espere al matrimonio. Porque el conocimiento de otra persona es parcial, sumamente parcial, de encuentros, de momentos, de días de repente que se pasan juntos, pero la convivencia diaria, día y noche, mes tras mes y año tras año es otra cosa. Y allí es donde tú realmente ya no puedes aparentar. Desde, digamos, el hecho simple, por ejemplo, de la mujer, que cuando va a encontrarse con el enamorado o el novio, se arregla. Pero cuando ya está casada, se encuentra con él, con legañas y todo. O sea, ¿se da cuenta usted? Es otra situación en la que el conocimiento ahí realmente se da. Y entonces tú encontrarás que ella o él son lo que son. Se acabó la apariencia. Y la pretensión de mostrar lo que uno no es. El deseo de aparentar. Una demanda fundamental en la vida matrimonial y familiar es la ruptura, la victoria sobre el ego. Nosotros somos egoístas por naturaleza, es decir, centramos todo en nosotros mismos. Así somos los seres humanos, hombres y mujeres, quien quiera que sea. Y no se puede construir una familia con egoísmo, porque la familia es comunidad. Desde el matrimonio son dos, ya no uno. Entonces, si yo soy ego, rompo la unidad de la pareja. Si vienen los hijos, ya son 3, son 4, son 5. Y esa pequeña comunidad obliga al quebrantamiento, a la ruptura, a la victoria sobre el egoísmo. Una persona egoísta, papá o mamá, marido o mujer, en la familia lo destruye. A la larga lo destruye, porque no permite la unidad, no permite la vida comunitaria, armoniosa, dulce. No lo permite. Ni el orden. Porque si todo lo concentra en él o en ella, dejará al resto sin atenciones, tiempo, su lugar, y todos debemos ocupar nuestro lugar respectivo en la familia. Y concedernos en amor los derechos, digamos, que a todos corresponden, cumpliendo el deber que a todos nos toca. ¿Cómo se logra eso? Venciendo el orgullo, venciendo el ego. Y el orgullo, que es el hermano del ego, ¿no? Somos egoístas, no queremos ceder,
todo para nosotros y encima orgullosos, ¿no? Con la pretensión de que lo merecemos. Eso, si no se rompe en el matrimonio y la familia, no hay futuro. Ahora, ¿cómo se rompe el orgullo? ¿Cómo venzo mi egoísmo? Me doy cuenta que soy egoísta. ¿Y cómo tengo victoria sobre eso? Dice la Biblia, pasaje conocidísimo en la Biblia, pero muy difícil de vivir. Hay cosas muy conocidas de la Biblia, pero sumamente difíciles de concretar en la experiencia personal. ¿Qué dice? El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Cómo que ya no vive él? Victoria sobre el egoísmo y el orgullo, sí, Señor. Pero mire lo que agrega, Cristo vive en mí. Y por si acaso, Cristo vive en mí no significa soy evangélico. Especialmente ahora tenemos que decir eso. Y hay un montón de evangélicos de segunda, tercera y hasta cuarta generación. Y quinta generación. El evangelio ya tiene su antigüedad en nuestro país, en nuestra Latinoamérica. Por lo tanto, mucha gente es evangélica, pero solo de cultura. Así que no es que Cristo vive en mí porque soy evangélico. No. Cristo vive en mí significa haberse entregado a Él y vivir en su palabra, vivir en la ejecución de sus principios, de su voluntad, en una relación con Él, en la palabra de Dios y en su espíritu. Ya no vivo yo. Ahora, he mencionado la necesidad de victoria sobre el ego, pero debo decir algo más. Porque eso es decirlo de manera en negativo, digamos, ¿no? La muerte del yo, del ego, decirlo de manera negativa. Yo sé que tengo algo negativo y que debo pelear y tener victoria sobre eso. Pero debo decir ahora eso mismo de manera positiva. Y escuche lo siguiente. No solo es morir al yo, no solo es matar mi orgullo y mi egoísmo, es también manifestar virtudes. Virtudes como, por ejemplo, el amor, la humildad, la honestidad, la veracidad, la lealtad. Todo eso, virtudes. ¿Y dónde están? Dios, otra vez. El único que me puede ayudar a quebrantar mi egoísmo y mi orgullo es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Dios. Y si no, imposible. ¿Y cómo me voy a hacer de virtudes? Yo necesito amar. Y soy egoísta más bien. Yo necesito ser humilde. Y soy orgulloso más bien. Yo necesito ser leal, fiel. Y mi corazón tiende a la deslealtad. Entonces tenemos que ir a Dios. Porque como también está escrito en la palabra de Dios, en Gálatas, de Dios viene a través de su Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. ¿Se da cuenta usted? Las virtudes vienen de Dios. Así que la manera de matar esos rasgos tan negativos y destructivos como el orgullo, el ego, es Dios en la vida, gobernando, rigiendo. Él es el Salvador, Él es el Señor. ¿Y cómo me hago de virtudes? Que son indispensables en la vida familiar. ¿Puedes vivir en familia sin amor? No puedes. ¿Puedes vivir en familia sin humildad? Tú dices, bueno, no entiendo tanto eso de repente. Mira, tú en la convivencia familiar ofendes y serás ofendido, sin querer. Un día estás de mal humor y ofendes. ¿Qué tienes que hacer? Pedir perdón. ¿Qué es necesario para pedir perdón? La humildad. Hay que ser humilde. O te ofenden a ti. Y viene tu esposa o tu esposo o tu hijo o tu padre y te dice perdona. ¿Qué es necesario para perdonar? Humildad, virtud. ¿De dónde viene? De Dios.
Nosotros tenemos vicios como cualidades, no virtudes. Dios no solo es necesario en la familia, es indispensable en la familia. Revise la Escritura. Dios nos bendiga mucho.